Porque yo sé que tienes muchos flancos de acción. Tú eres un intelectual, eres profesor universitario, eres un economista. A ver, cuéntanos un poquito, pero para llegar a esto, ¿no? ¿Cuál es ahora el gran objetivo de tu vida? O cuál es el uno, 2, 3, como diríamos? Pues ha sido todo un proceso complejo en que he tenido que ser quebrado cada día, por decirlo así. Pero la forma en que expresaría el objetivo de mi vida es hacer la voluntad de Dios. No, no significa esto que yo digo que viva a la altura de ese objetivo. De hecho, es como que todos los días lucho por ello y caigo y me levanto y así, ¿no? Pero he comenzado a pensar día a día, cada paso en mi camino en esos términos, hacer la voluntad de Dios. Y por la forma en que Dios me ha ido conduciendo y por los talentos que Él me ha dado, yo siento, yo creo, yo entiendo que lo que Dios quiere de mí es que yo haga brillar su luz, que yo haga brillar la luz de Cristo. Ahora lo veo de forma más consciente, pero durante meses y un poco algunos años anteriores, cada vez he puesto más énfasis en hablar de la luz de Cristo, que hay que hacer brillar la luz de Cristo, que la luz de Cristo tiene que iluminar todas las realidades, etcétera, ¿no? Y en particular el talento que me ha sido dado es el ámbito intelectual. Yo trabajo como docente universitario, me dedico a las publicaciones, a las conferencias, a los debates, entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que me muevo. Por lo tanto, como digo, creo, siento, entiendo, pero claro, siempre estando abierto a que Dios pueda mostrar un camino diferente, ¿no? Pero que he de hacer brillar la luz de Cristo en toda realidad y por lo tanto aprovechar todo lo que pueda de mi intelecto para con la luz de Cristo iluminar la economía. De profesión soy economista, tengo un doctorado en economía. Iluminar la economía, iluminar la política, el derecho, la educación, la filosofía, la teología también, porque hay que hacer una recta teología según Cristo, la apologética, asimismo, tal vez luego volvemos sobre eso, ¿no? ¿Mm? Que la luz de Cristo sea todo en todos. Y eso implica pues una lucha externa en donde hay conferencias, debates, entrevistas, controversias, ataques, defensas, etcétera, que se dan en mi actividad pública, pero eso no es lo principal. Lo principal es la lucha interna de cada día, de que la luz de Cristo pues ilumine cada una de las áreas oscuras que puede haber en mi ser, ¿no? Y eso es un tema constante, es algo que constantemente uno tiene que estar yendo hacia la luz de Cristo. Y Entonces yo te lo salió una resumiría. poesía, te salió una poesía, ilumine las áreas oscuras. De verdad, es excelente. Esta lucha interna, qué dura la batalla espiritual, la batalla de todos los días a veces se pone tan terrible. Por ejemplo, Navidad para nosotros en la comunidad ha sido como un ataque, pero multiplicado por 10, impresionante, personal, interno. Yo pensaba que era uno de los pocos, pero veía que la gente se desaparecía, y después preguntando, qué duro ha sido este año a nivel espiritual. Creo que es la primera vez que yo siento que ha sido como una sedia, ¿no? Una dureza interior. Antes estamos muy bien haciendo rosario todos los días, ya durante años, y de pronto ya no se podía. Ha sido, bueno, esta pelea de todos los días que hablas, o esas noches oscuras del alma, esas desolaciones, son tan fuertes, ¿no? Creo que está. Pero, ¿por qué crees, Dante, que escogió Dios, ¿no? ¿Por qué crees que escogió Dios? Porque Dios tiene así una puntería impresionante en toda la historia bíblica, lo vemos. ¿Por qué escogió un economista para iluminar los campos oscuros de la vida, los pliegos oscuros del mundo? Pues bueno, la verdad no, no me sería fácil responder esa cuestión porque cada día en esta lucha pues me confronto con mi propia insuficiencia. Al final simplemente puedo decir porque Dios tiene misericordia, ¿no? Hay muchas personas que, claro, externamente ven, no sé, Dante Urbina, cuando me presentan en los debates, en las conferencias, pues se lee mi currículum normalmente, ¿no? Y sale, pues, que la reunión de los premios Nobel, que el doctorado y un montón de cosas, ¿no?
que sí son útiles y son necesarias también como para posicionarse en un ámbito académico, tener más posibilidades de ser escuchado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero, o sea, no, por decirlo así, no es mi realidad de cada día. O sea, mi realidad de cada día es mi pequeñez, mi pequeñez, mi insuficiencia, el caerme y pararme, o mejor dicho, ser levantado por la misericordia de Dios una y otra vez. Entonces yo podría decir, Dios me escogió porque yo tengo un doctorado. No, o sea, Dios me regaló un doctorado. O Dios me escogió porque yo tengo la profesión de economista y porque la economía es un tema importante en la sociedad y gran parte de las configuraciones de las luchas y controversias civilizacionales de hoy en día se dan en torno a la economía. Pero no, o sea, Dios me regaló la carrera de economía y me dio la posibilidad de poder distinguir sobre las ideologías nocivas en el ámbito de la economía gracias a la fe. Y también la fe es una gracia de Dios. Entonces, a, a fin de cuentas, lo que yo me digo es Dios escogió lo pequeño del mundo. Lo que pasa es que, como digo, cuando lo presentan a uno, lo presentan pues con su currículum, ¿no? No es que yo voy a poner mis luchas de cada día, mis sentimientos de cada día o mis dificultades de cada día para que me presenten, ¿no? Claro. Pongo mi currículum profesional, académico, intelectual, qué sé yo, ¿no? Pero yo de cara a Dios solo me veo como pequeño y bueno, Dios me tiene paciencia y en eso lo podría resumir. Excelente, Dante. Muy buena respuesta, realmente. De todas maneras, el mundo sí, pues está, digamos, si tuviéramos que decir algo sobre la economía, es un mundo totalmente materialista, un mundo que vive ¿no? en la utilización del otro, es un mundo que de repente también por ahí se necesita tanta sensibilización que la gente ya se ha olvidado de Dios completamente y como tú dijiste al principio, ¿no? La mayoría estábamos ensimismados o creyéndonos que éramos como dioses, ¿no? Yo le escuché a Monseñor Muniño una vez, no te preocupes, estás preocupado, estás estresado, estás ansioso, no te preocupes, Dios existe, pero tampoco te preocupes por esto, porque no eres Dios tú, ¿no? Sino que Dios es Dios y tú eres un simple mortal, ¿no? No te preocupes porque no eres Dios, no tienes que solucionar todos los problemas del mundo, del universo, basta con tu drama diario. Muy bien, Dante. A ver, otra preguntita por acá que tenemos. Por si acaso, el público también podría hacer preguntas mediante el chat. Ya, yo voy a estar leyendo aquí el chat. Entonces, vamos al tema que nos trae el día de hoy. ¿Qué es para ti, Dante, la apologética y cómo la vives? Diríamos, ¿tú le dirías apologética católica, apologética cristiana o simplemente apologética? Apologética significa defensa, Ujú. ¿no? Simplemente. Entonces la apologética es la defensa de algo. Hablamos de apologética cristiana cuando es defensa de la fe cristiana en general. Yo suelo utilizar el término apologética cristiana cuando se refiere a la defensa de proposiciones en las cuales el conjunto de cristianos estamos en general de acuerdo. Esto es, Cristo existió, se encarnó, fue crucificado, resucitó, Él es Dios encarnado, realmente resucitó, etcétera. O sea, las proposiciones básicas del cristianismo en torno a Cristo constituyen lo que en la terminología que suelo usar en mi trabajo público llamo apologética cristiana. Mm. Ya cuando esto avanza a una defensa específica de las doctrinas que este Cristo estableció por medio de su iglesia, lo que tendríamos es la Iglesia Católica y por lo tanto apologética católica. Podríamos decir que la apologética católica es una extensión o especificidad de la apologética cristiana, ¿no? No es que la apologética cristiana sea otra cosa, simplemente a nivel metodológico hago esa diferencia, pero la apologética católica sería la defensa de las verdades de la fe católica, que viene de la Iglesia Católica, que es la iglesia fundada por Cristo. Punto. En consecuencia, eso sería una definición de la apologética, es una defensa de la fe. Ahora bien, la defensa de la fe en principio hay que hacerla por medio de la razón, por medio de argumentos, porque nosotros
Una cosa es presentar la fe y otra cosa defender la fe. Hay gente que quiere reducir la apologética simplemente a presentar la fe. Decir, no, es que estos apologistas se dedican a pelear, lo único que tienen que hacer es presentar la fe católica y ya. Bueno, si así fuera, simplemente tendríamos todo el mundo que leer el catecismo en voz alta todo el día y ya. Pero ahí es que hay ataques específicos y hay que dar respuesta a esos ataques específicos. Y el catecismo viene como un contenido de resumen oficial de doctrina, pero no viene en el formato de responder a cada ataque específico, ¿no? Entonces, se requiere una disciplina que específicamente se ocupe de dar respuesta frente a los ataques. Cuando nos cuestionan cosas como que Dios no existe, o que la Inquisición, que las cruzadas, que tal cosa sobre la Virgen María, el purgatorio, los santos, la visión católica sobre la salvación, los libros deuterocanónicos, el Papa, etcétera, etcétera. Nos cuestionan todo un conjunto de temas. Hay que estar listos para dar respuesta. Entonces, de eso se trata la apologética. En cuanto a cómo la vivo yo, pues yo siento la apologética como un llamado y como un regalo. Eh, no, la apologética que yo hago no es un regalo que yo hago a Dios, no es como que defiendo la doctrina cristiana, defiendo la existencia de Dios en debates o cosas así, y le digo a Dios, ajá, mira cómo te defiendo, tienes que tenerme en cuenta. No, o sea, la apologética la veo como un regalo que Dios me hace a mí. O sea, el que Dios me dé la posibilidad de poder defender la fe, aun con todas mis fallas, mis pecados, mis caídas, mis insuficiencias, que pues Dios me haya ayudado a perseverar y Dios quiera seguir perseverando en este ministerio, yo lo veo como un regalo que Él me hace a mí. Yo vivo la apologética como un regalo. Y también como un llamado, siento que es a lo que Dios me llama, a alzar mi voz en defender la fe. Humanamente pudiera ser que eventualmente diga, oye, humanamente no me conviene, humanamente me conviene estar callado o humanamente me conviene retirarme. Pero para un cristiano las cosas no pueden decirse humanamente, tienen que decirse divinamente con la ayuda de Dios. Y es ahí donde yo siento el Lindos. llamado, como que Dios me ha dicho, no de forma audible, ¿no? Sino es como un llamado vivencial, una vocación, que es esto lo que tengo que hacer y he de ser fiel a eso. Divinamente. Esto es como un poquito escuchar la voz del Espíritu Santo, del mismo Dios, de tu ángel guardián, estar como a la escucha, ¿no? Porque dices hablar divinamente, qué bonito. O sea, no hay que hacer una defensa solamente humana. No, no se puede, no se puede. Yo estuve escuchando, estuve viendo los debates, pero que me quedo hasta la vez pasada, hasta la madrugada, viendo esos debates tremendos donde has estado participando con algunos apologetas cristianos, evangélicos, también católicos. Yo no sabía que estaba en el otro lado, es decir, nuestros hermanitos separados, no sabía que estaban tan preparados, pero también, o sea, están preparados, sí, pero llegan hasta cierto punto, ¿no? Llegan hasta cierto punto, pero qué tal la euforia? ¿Qué tal no sé, cómo se, encarnizamiento? Y yo te he visto ahí luchando de verdad, pero que impresionante, ¿no? O sea, era como se levantaban, tú estabas sólido ahí, seguramente el Espíritu Santo te estaba ayudando, estabas bastante preparado, pero yo no sabía que estos debates eran a este nivel. Me he quedado impresionado. Yo creo que ninguno de la comunidad de nosotros, ni siquiera de los más preparados, podría sobrevivir 2 minutos, ¿no? Entonces, justamente me quedó un hambre. Por un lado, tú dices que es Dios. Sí, es Dios el que te pone el fuego en el corazón, de repente que te invita más. Acá me están haciendo una preguntita, dos preguntas. A ver, vamos a leer en el chat. A ver, un segundito. Ujú, Están preguntando, dice, ¿cuál es tu filosofía de vida o qué filósofos te han marcado para esta etapa en tu día a día? Esa es la número uno, creo que ya llegó después de que estabas hablando pero hablaste muy poquito de esto, pero a ver, ¿cuál es tu filosofía de vida y qué filósofos te han marcado, dice, para esta etapa de tu día a día? Y luego, después de haber sido ateo, ahora, ¿cuáles son tus luchas? Ah, mira, se adelantó nuestra pregunta.
Ahora, ¿cuáles son tus luchas? Él ya un poco que lo respondió con las luchas personales, pero si quieres responderlo, ampliar. Sí, a ver, vamos sobre esto. Lo primero, en cuanto a mi filosofía de vida, no sé, o sea, es simplemente el cristianismo, seguir a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces se trata de un camino de ir conociendo cada día más a Cristo, profundizar en la relación con Él, con todo lo que esto implica. En cuanto a filósofos que me hayan marcado, pues mi recorrido ha sido muy importante. Santo Tomás de Aquino, San Agustín también ha sido un filósofo importante, porque no solo teólogo, sino también filósofo. Aristóteles, ¿no? Me podría considerar como un pensador aristotélico, aunque una versión tomista, ¿no? Aristotélico tomista. Me ha impactado mucho también en su momento este filósofo francés Blaise Pascal, que Ujú. escribió esta obra Pensamientos. Por ahí tengo alguna conferencia al respecto. Entonces esos son filósofos que me han impactado profundamente. He leído a muchos filósofos de muchas tendencias. eh, Marx, Hegel, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Camus, Jean-Paul Sartre, Foucault, etcétera, ¿no? Prácticamente los más relevantes filósofos que se suelen mencionar en los libros de historia de la filosofía, yo los he leído directamente, pero los que más me han impactado son, repito, Santo Tomás, San Agustín, Aristóteles, Blaise Pascal. El que Pero si dice hablamos, Blaise Pascal, el sí, corazón, ¿no? Justamente el tema del ajá, día de hoy, las las razones razones del del corazón. corazón. Muy Sí, bien, él. Pero si hablamos de mi hoy en día, digamos, esa base filosófica está y yo, por decirlo así, lo doy por descontado, o sea, ya está en mi conocimiento y yo me manejo esos filósofos, o sea, intelectualmente ya está. Pero lo que hoy en día más me marca en mi caminar día a día ahora son santos, sobre todo libros de santos. En mira, particular estoy leyendo despacito, releyendo muy a ver si. despacito la historia de un alma de Santa Teresa, Oh, Santa Teresita de Lisieux, ¿no? ujú, de Jesús. Santa Teresita de Jesús. Yo me confundía con la otra Santa Teresa de Ágreda, creo, ¿no? Santa Teresa y Santa Teresita de Jesús. O sea, estás leyendo la geografía, historia de los santos. ¿Qué otro? Sí, Parte de Santa Teresita. Mismo San Agustín, me dices, ¿no? sí, me ha marcado mucho también San Luis María Griñón de Montfort. Montfort, muy Él es bien. mi santo favorito. Ah, El autor del Tratado de la Verdadera Devoción, la Carta Circular a los Amigos de la Cruz, Amor de la Sabiduría Eterna, y la biografía de San Luis María Monfort me ha impactado muchísimo. impresionante. ¿Qué te impresionaba más de su carácter, de él? ¿Qué te impresionaba? Me impresionaba mucho su capacidad de abandono a Dios, Ujú. cómo él tenía proyectos que estaban muy bien planificados y que había hecho con mucho esfuerzo y de repente por alguna circunstancia todo se venía abajo, todo se venía abajo. Y eran cosas que él había estado haciendo santamente por Dios durante mucho tiempo, con mucho dinero, con mucha gente, como la construcción ahí de una cruz que iban a poner en un monte y todo eso. Y de un día a otro, justo el día de la inauguración, lo mandaron tirar todo abajo y él fue capaz de seguir adelante pese a eso. Yo quisiera poder llegar a ese estado, estoy muy lejos de eso, pero sí siento que necesito andar por ahí, ¿no? Entonces, hoy en día, para mi caminar, pues, ando más pegado de libros de santos. Sí. Excelente. Este San Luis María de Griñón de Montfort tenía unos combates muy fuertes con el demonio, ¿no? Y también tenía un carácter que por ahí era, creo, su talón de Aquiles, un carácter muy tempestuoso, ¿no? Em, ¿Tú qué opinas de esto, del mal, ¿no? La figura del mal en la personificación de Satanás o del diablo, porque digamos, en la historia de ese santo a mí me impresionó esto un poquito. Sí, está esa lucha, ¿no? En el Padre Nuestro, o sea, si uno va al lenguaje original,
no termina diciendo simplemente líbranos del mal, así como el mal en general, sino dice líbranos del maligno Malo. Ujú, o líbranos de malo, ¿no? En latín. Entonces, esta idea no es simplemente eso, no es una alegoría, o sea, es una idea que refleja una realidad, que está el tentador, que está Satanás, ¿no? E implica una lucha porque si uno vive de forma mundana y no quiere hacer las cosas para Dios, no quiere servir, no se va a encontrar con tentaciones. Como decía C.S. Lewis, o sea, los hombres carnales no tienen tentaciones, sino ajá. tienen tentaciones son los que tratan de ir contracorriente. Uno siente la fuerza del río cuando va contracorriente. Si quieres ir contracorriente, vas a sentir toda la fuerza. Entonces, la persona que quiere vivir santamente es la que va a experimentar todas las tentaciones. Y en ese contexto recuerdo un ejemplo que ponía el santo cura de Ars en uno de sus sermones. Ujú, Decía que había un hombre como que se le concedió la posibilidad de poder ver a los demonios y vio una ciudad y en la puerta de la ciudad había un solo demonio sentado ahí en la puerta de la ciudad, ujú, tranquilo. Y luego se fue caminando hacia el desierto y de repente encontró a un asceta, ¿no? Un hombre que había dedicado una vida de ayuno y oración y había, no decía el santo cura de Ars, 18.000 demonios en torno a él. Y entonces el hombre se pregunta, ¿no? Oye, pero ¿por qué para la ciudad, que es un montón de gente, que son miles de personas, hay un solo demonio? Y para este tipo que está solito en el desierto hay 18.000 demonios en torno a él. Y la respuesta es que eso se lo preguntó al demonio que estaba sobre la puerta, ¿no? O sea, ¿por qué tú estás solo acá y ahí hay 18.000 contra ese solo hombre? Y el demonio que está sobre la puerta de la ciudad le respondió, es que esta es gente mundana que ya conmigo basta y sobra para llevarlos al infierno a todos ellos. En cambio, ese otro quiere luchar para hacer la voluntad de Dios y por eso es que le tenemos que caer todos estos encima, ¿no? Entonces, ciertamente se da esa dimensión de la lucha de los santos, ¿no? Y mientras la persona más busca profundizar en el camino de la santidad, se convierte en un enemigo más peligroso para el demonio. Y por eso mismo el demonio va a buscar atacarlo más. Y el demonio va a estudiar a la persona en cuestión y va a ver cuáles son sus flancos más débiles y va a procurar atacar por ahí. interesante, Dante. Justo hoy día, no sé si también tienes dentro de tus lecturas a María Valtorta, porque estaba hoy día justamente escuchando un diálogo que tenía, bueno, ella estaba ya en las últimas, María Valtorta estaba ya prácticamente para morir, iba a acabar ya su proceso de alma víctima, estaban siempre rodeadas sus directores espirituales, y uno de los últimos audios, o mucho de las escrituras, porque esto está en audio, Mm. pero es una escritura, dice justamente esto, ¿no? Ya el demonio es muy astuto, muy inteligente y no gasta el tiempo en vano, ¿no? O sea, él cuando ve un alma que está, digamos, está firme en la fe, ataca de otra manera, ataca de vez en cuando, se hace como el invisible, ¿no? Y cuando el hombre está débil, ahí es donde ataca, ¿no? Y va brillando milímetro a milímetro hacia los pecados veniales y luego ahí lo desbarranca en un pecado mortal. Y así poco a poco, porque tiene toda la paciencia del mundo, ¿no? Y ahí sí le toma interés. Mientras que al mundo, en general, a mucha de la gente que ya está perdida prácticamente, lo único que hace es simplemente, ¿no? Los alimenta en su ego, los alimenta en su orgullo, los alimenta en todo lo que ya tiene. Muy bien, entonces, a ver, vamos avanzando, a ver si hay alguna pregunta aquí. Tenemos otras preguntitas acá. ¿Qué consideras que es entonces lo más importante para tomar en cuenta en la actividad apologética, Dante? Digamos que yo ya daría por obvio que si alguien quiere dedicarse a la defensa intelectual de la fe Mm, en la apologética, tiene que tener mucha preparación, lectura constante, conocer bien su fe, ser fiel al magisterio de la iglesia. O sea, esos puntos yo ya los daría por obvio, que un apologeta tiene que ser preparado, informado, manejar rigurosamente sus fuentes, sus citas, su información, ujú, que tiene que estar procurando ser didáctico. Todos esos elementos los daré por obvios. ok. Entonces, el que quisiera enfatizar como el más importante fuera de los que son tan obvios, por decirlo así, o definitorios de lo que es la actividad apologética, Mm, es la necesidad de la espiritualidad.
Una apologética sin espiritualidad es simplemente mundanizar el cristianismo. Ya no es defender la fe, es simplemente defender un conjunto de proposiciones de fe que son utilizadas como excusas para expandir el propio ego o por revancha o partidismos o por show o por obtener visitas o notoriedad, etcétera. Y entonces uno haciendo apologética externamente en términos de defender proposiciones de fe, termina desviando a las personas. Eventualmente uno por su soberbia puede comenzar a defender sus propias ideas en lugar de defender lo que la iglesia ha fijado en su magisterio, por ejemplo. Uno puede comenzar a introducir su propia filosofía, su propia teología, sus propias ideas en lugar de la defensa del depósito de la fe. También puede ocurrir que la persona utilice la apologética simplemente como una excusa para ganar notoriedad, para como si fuera un pasatiempo o como si fuese un asunto de peleita como un deporte o algo por el estilo, ¿no? Y hay muchas personas que pueden terminar siguiendo ese tipo de tendencias, siguiendo a personas así. Lamentablemente hay ese tipo de casos y termina perjudicando la persona que hace eso espiritualmente a sí mismo y a los que lo siguen, porque les comienza a dar una dieta envenenada. Y puede Eh, ser que esté defendiendo ciertas proposiciones que sean correctas, ¿no? Que Dios existe, que Dios es uno y trino, que se encarnó en Jesucristo, puede estar defendiendo doctrinas específicas de la fe católica que son verdad, etcétera. Pero si se hace sin espiritualidad, puede terminar haciendo más daño que bien. Eso fue lo que me sorprendió y me asustó un poquito de los debates estos que estuve viendo hasta la madrugada. Este, mucha ira, vi mucha ira contra ti, contra la Iglesia Católica, contra Dios. Era gente evangélica, era gente cristiana, incluso habían unos que se decían agnósticos, no voy a decir quién, ¿no? Se decían agnósticos y estaban ahí como en el medio del debate llamando mucha atención. Más estaba, creo, preocupado por su apariencia personal, porque creo que estaba acicalándose cada rato y se miraba, ¿no? Pero en realidad noté una ausencia de lo que tú has dicho al principio, del amor. Noté una ausencia de amor en esos debates y yo decía, sí, ahí te veía en el medio de un montón de fuego, fuego por todos lados. Acá me están preguntando, y me sorprendió muchísimo eso, ¿no? ¿Cómo hablar de Dios puede ser algo tan desamorado, ¿no? Y tan ácido. Es impresionante a veces. Acá te están preguntando, José Manuel Mostacero Sandoval es uno de los mentores del programa de coaching. De todos los temas en debate que has tenido, qué buena pregunta, ¿cuál ha sido el más difícil y álgido en su defensa? Bueno, yo he debatido distintos temas. Yo ¿Mm? diría que el tema más complejo, tal vez esto pueda sorprender a algunos, es el tema de la Trinidad. Yo tuve un debate en 2019 contra el teólogo universitario Julio César Clavijo sobre el asunto de la Trinidad. Y en la práctica el debate, digamos que se mantuvo un nivel que no fue demasiado complejo, al menos a mi entender, ¿ok? Pero el tema, si hablamos del tema, porque se me está preguntando por el tema de la Trinidad cuando yo lo tuve que investigar y profundizar, o sea, tiene sus complejidades. Vayamos a que San Agustín, o sea, tal vez la mente teológica más grande de la historia de la humanidad, junto con Santo Tomás de Aquino, exceptuó de aquí, por supuesto, a los que son autores bíblicos como San Pablo o a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, es otra categoría. Entonces, fuera de esos casos especiales, entonces si hablamos de los teólogos a lo largo de la historia, pues San Agustín un gigante y San Agustín no podía hacer entrar todo el tema de la Trinidad en su cabecita, ¿no? Entonces, el tema de la Trinidad es profundo y tiene sus aristas porque estamos yendo a hablar de la esencia misma de Dios y es algo que solo vamos a poder ver y comprender plenamente en la visión beatífica, es decir, los bienaventurados que vean directamente a Dios. En cambio, en esta vida, pues tenemos algunos atisbos, ¿no? Entonces eso, y quien crea que el tema de la Trinidad es sencillo, o sea, en el debate usé versículos bíblicos y a nivel de argumentación, o sea, creo que no me fue mayormente complicado, pero el tema si se profundiza tiene sus complejidades, como puede comprobar cualquiera que lea, por ejemplo, sobre la Trinidad en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 27 en adelante.
Suma Teológica. Hay una película de en blanco y negro de San José Cupertino, 1940 y tanto, 50 y tanto, no sé si la has visto, donde el obispo que llega y lo encuentra todo humilde, San José estaba en las barracas con los cerditos, que le era feliz ahí, ¿no? Y Dios lo quería para otra cosa. Y viene este obispo y toma interés en él, ¿no? Y cómo le habla de la capa, ¿no? Para explicarle la Santísima Trinidad, el Cupertino le da la lección bueno, es el Espíritu Santo a través de San José Cupertino que le dice, es como esta capa que usted tiene, ¿no? Este es, ¿no? Dios se repliega, es el Hijo, y se repliega de nuevo, se desdobla y es el Espíritu Santo. Se lo explicó tan suave, tan simple, que él le tomó un amor de inmediato, este obispo, este cardenal creo que era, no me acuerdo. San José Cupertino. Ah, mira, la Santísima Trinidad, qué tremendo, tremendo. La historia del angelito también que le escuché contar. Acá también queremos mucho esa historia del angelito en el agua, Sí. metiendo Ajá, el mar en el huequito. ¿Cómo ajá, así es. orientamos, gracias Dante, cómo orientamos a los jóvenes hijos de familia, pregunta Miriam Quispe, hijos de familias católicas en sus procesos de renovación y reafirmación de su fe? Vuelvo a repetir, ¿cómo orientamos a los jóvenes hijos de familia y familias católicas en sus procesos de renovación y reafirmación de su fe? Ok, dos cosas yo diría. En primera instancia, sí, la apologética. O sea, los jóvenes se encuentran con muchos ataques a la fe. El que los padres de familia simplemente repitan la fe que ya tienen no resuelve las objeciones, dudas y ataques con que se están enfrentando estos jóvenes de parte de sus compañeros del colegio o de la universidad o de profesores del colegio o de la universidad o academias preuniversitarias, que hay muchas con docentes que son fuertemente anticatólicos, fuera de lo que es los medios de comunicación, YouTube, TikTok, etcétera, que se dice mucha basura y mucha falsedad contra la fe. Entonces, si nosotros creemos que vamos a renovar la fe simplemente repitiéndole las mismas proposiciones de fe o las mismas prácticas o las mismas costumbres que siempre, no estamos resolviendo los problemas que ellos están enfrentando. Pero por otra parte, y esto segundo es más importante aún, pero mencioné primero lo de la apologética porque conecta con lo que veníamos hablando. Pero lo más importante es ver que hay otros problemas que enfrentan los jóvenes. Los jóvenes enfrentan problemas con el sentido de su vida. ¿Qué van a hacer con sus vidas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de las cosas? La cuestión del sentido es la más fundamental de todas para un joven. Asimismo, ellos enfrentan dificultades prácticas con temas como depresión, noviazgo, rupturas, amistades, algunos de ellos incluso pueden tener ciertos tipos de vicios o adicciones, etcétera. Entonces, proveer líderes que realicen buenas prédicas con el fuego del Espíritu Santo, con la experiencia, con la cercanía, con la caridad por esos jóvenes, sobre esos temas candentes que viven los jóvenes, eso es fundamental. Entonces, dar una charla de simplemente explicar la Trinidad no sirve. Pero dar una charla, por ejemplo, sobre resolver objeciones que suelen poner sobre esa doctrina puede ayudar más. Pero dar charlas sobre los temas vivenciales que tocan a los jóvenes mismos en su día a día, eso aún más. Entonces yo diría que para renovar la fe de los jóvenes hay que tratar de preguntarnos cuáles son los desafíos y problemas que ellos más enfrentan. Seleccionemos 5 de ellos y y traigan a los mejores predicadores, expositores o lo que sea que hablen sobre esos temas, así de impacto. Y por otra parte, complementarlo con la apologética para que puedan defender su fe y no perderla cuando ésta sea atacada. Qué excelente consejo. Me topé y nos hemos topado también en el grupo con el coaching adolescente, nos hemos topado con el otro tema, el sentido es ya 90%. Están con digamos, ese vacío de infinito o esa pérdida de sentido o esta búsqueda tremenda, pero también hay un tema junto con el sentido que vemos continuamente, que es el tiempo, el entendimiento del tiempo, yo y mi tiempo, ¿no? Claro, el sentido de mi vida, pero también el tiempo los agobia, los turba, ¿no? Y em, Es un tema muy importante. ujú. Yo recibo una cantidad muy grande de consultas de muchas personas por varias vías y un tema que muy continuamente me traen jóvenes es el tema del aprovechamiento del tiempo.
Ujú. Y esto es porque es Y la alguien que no lo eternidad sabe. también. El tiempo Mm. finito, terreno, pero también, ¿cómo abordarías el tema, por ejemplo, de la eternidad? Yo tengo tres o cuatro que están que se rayan ahí, dan vueltas en círculo y dicen, Dios mío. No, o sea, no tienen miedo de aceptar a Dios por ese tema de la eternidad, le tienen miedo a la eternidad. ¿Qué dirías al respecto? Pues primero, conceptuar bien lo que es la eternidad. O sea, Santo Tomás y la fe católica afirma esto, no ve a la eternidad como una duración infinita de tiempo, que es como comúnmente se conceptúa la eternidad, como un tiempo que sigue y sigue infinitamente. No. La eternidad se define como la posesión total y simultánea de la plenitud de la vida. Cuando se dice que Dios es eterno, esto implica no que Dios esté a lo largo del tiempo, pasado, presente, futuro, sino que en un solo instante, simultáneamente, está ya la total plenitud de felicidad. Entonces yo hablaría de la eternidad en términos de Mm. felicidad. Qué Y para bonito. poner una analogía que se pueda entender, porque acá la explicación es un poco más metafísica, siguiendo lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica de la mano con Boecio. Pero para poner una analogía, piénsese en dos enamorados sentados en el parque mirándose completamente embelesados uno al otro. Es como que el tiempo se disuelve, como que el tiempo que pasa fuera menos, como que en la medida en que están más profundamente enamorados y se miran, como que todo se consumiera en un solo instante. Y son simplemente dos personas finitas con su amor a muchas veces adolescente e imperfecto ahí mirándose, pero hay esa sensación. ¿Qué pasaría si estuviésemos en un estado así, pero con un ser infinito, perfecto, absolutamente amable que nos envuelva en su amor? Entonces la disolución del tiempo sería absoluta. Esa disolución absoluta del tiempo en donde está la plenitud de la felicidad abarcada en un solo instante, absoluto, infinito, pleno, sin límites, eso es la eternidad. Qué maravilla. Nunca había escuchado una explicación de este tipo. Gracias, Dante. De verdad que excelente. Muy bien, Dante. Tenemos ya, hemos agotado el tiempo, tu tiempo. Estamos 2 minutos fuera, pero si puedes respondernos la última pregunta, bueno, son dos que podrían ser Ya, parecidas. Gracias. ¿Con qué tipo de resistencias te encuentras continuamente? Y la otra es, ¿y qué problemas te ha traído tu fe a ti? me encuentro con diversas resistencias. Este, la defensa de la fe se da porque hay ataques a la fe. Y lamentablemente hay muchas personas que no saben separar el ataque a una idea del ataque a una persona. Entonces yo muchas veces me he encontrado con ataques a mi persona por causa de la defensa de la fe católica en particular. Yo vengo trabajando en muchos frentes. Por ejemplo, yo realizo como economista mucha crítica a libertarios y marxistas, a estos extremos ideológicos. Ujú. En mi apologética ateísta me he enfrentado fuertemente al ateísmo y al agnosticismo. Tengo muchas conferencias contra el ateísmo, contra el agnosticismo, tengo debates contra ateos, etcétera. Mi apologética cristiana, he defendido la fe cristiana frente a personas que niegan la Trinidad como unicitarios o a religiones no cristianas como el Islam. He tenido un debate, por ejemplo, contra el presidente de la Asociación Islámica y Sufismo en el Perú. Entonces, en defensa de la fe, yo me he enfrentado con ateos, marxistas, libertarios, agnósticos, musulmanes, Fundamentalistas. unicitarios, etcétera. Pero resulta que desde el año pasado yo he iniciado mi fase de apologética distintivamente católica, es decir, ya defender proposiciones específicamente de la fe católica. Y el nivel de ataque que me he encontrado por parte de hermanos separados, de protestantes, me ha dejado sorprendido, a decir verdad, porque en teoría son cristianos, Bien. y se espera que se comporten cristianamente. Bueno, yo no diría solo en teoría, o sea, en realidad, realmente son cristianos. Para decirlo con más propiedad, realmente son cristianos y en teoría se esperaría que se comporten como cristianos. Y por lo tanto yo esperaría pues una mayor civilidad, caridad, orden
cuando reciba críticas de parte de protestantes en comparación a las críticas que haya recibido, o la forma, mejor dicho, de las críticas que haya recibido de ateos, de marxistas, de musulmanes, etcétera. Y lo que me he encontrado curiosamente es que el grado de burla, en ocasión grosería, de insulto, de difamación, porque también ha habido mucha difamación, cosas falsas, distorsiones, etcétera, que he tenido que experimentar por causa de la defensa de la fe católica es proporcionalmente mucho más en cantidad y en cualidad que lo que yo experimenté antes defendiendo otras cosas, ¿no? O sea, me sorprende que el comportamiento más anticristiano me lo he encontrado de parte de hermanos Cristiano. separados, de Ujú. cristianos, ¿no? Concretamente, María, el punto más álgido que eres tú. Hay muchos puntos, ciertamente el tema de la Virgen María es algo que como que suele ocasionar mucho picor, por decirlo de algún modo. Eh, pero en general basta que uno pues se identifique con lo que es la fe católica para que ya lleguen múltiples grupos de ataques, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un debate sobre un tema tan técnico como el canon y ya sobre el canon del Antiguo Testamento, varios lo podrían ver como un tema muy específico, técnico, etcétera, Ujú. y la cantidad de adjetivos y acusaciones, algunas de ellas llegando a ser groseras o difamatorias que obtuve, pues es algo que, que llama la atención, ¿no? Y era un tema, como digo, tan técnico como el asunto del canon, ¿no? Entonces, es algo que a mí me ha llamado la atención eso, el nivel de ataque que se puede dar, pero bueno, uno tiene que llevarlo con amor, con paciencia, ¿no? Yo procuro responder a los argumentos, ¿no? Y responder en principio a las personas serias. Esto significa que yo no me voy a desgastar respondiendo a cada persona que se le ocurre utilizar mi nombre o mi cara para hacer un video que digan, refutó a Dante Urbina refutado, Dante Urbina mentiroso o cosas por el estilo. No es que vaya a desgastarme en responder a cada uno, pero en general sí daré respuesta a los principales argumentos de las personas que sean al menos serias o que tengan cierta seriedad, ¿no? Pero lamentablemente, y ya con esto cierro, me he encontrado también una decepción de que cada vez eso es más difícil de conseguir. O sea, em, ver personas que realicen apologética con seriedad auténtica, con una seriedad personal, intelectual, académica y también diría espiritual, porque estamos hablando de cristianos, es algo que se está haciendo raro. Y para mí eso sí ha sido un poco chocante. O sea, no sé por qué yo tenía la tonta idea de esperar que los cristianos se iban a comportar más cristianamente, ¿no? Entonces, sí me ha llamado la atención que los cristianos se comportan del modo más anticristiano. Ironías de Wow. la vida. Así es, así se mueve el diablo. Dante, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Quisiera que terminemos este programa con una recomendación o una invocación, un llamado de parte de ti para la gente. ¿Qué quisieras decirle a nuestra audiencia, a nuestra comunidad espiritual? Ya para cerrar. Dios nos ha dado una luz. Cuando Dios nos ha permitido conocer la verdad de la fe, el poder vivirla, cuando Dios ha transformado nuestras vidas de algún otro modo, aunque nosotros le fallemos mucho, pero Dios ciertamente ha hecho algo por nosotros, Dios nos da una luz. Y Jesús dijo, nadie enciende una luz para ocultarla debajo, sino que la pone en lo alto, para que todos los que entren en la habitación sean iluminados. Entonces, su experiencia de fe no se lo queden como un asunto personal para ustedes y simplemente su devoción personal y su tranquilidad personal y su espiritualidad personal. Estamos llamados a hacer brillar la luz de Cristo. Brillar significa que ilumine las realidades y que ilumine a otros. Y por lo tanto esa luz tiene que estar presente en sus estudios, en sus trabajos, en sus casas, en todas sus relaciones personales. Y ustedes tienen que preocuparse por transmitir la fe de todos los modos posibles.
En ocasiones esto va a implicar entrar en algunas discusiones, como lo es la apologética. En otras ocasiones no van a tener que discutir, simplemente van a tener que escuchar. En otras ocasiones van a tener que hablar, pero no discutiendo, sino exponiendo, simplemente exponiendo, mostrando la luz y ya. En otras ocasiones no van a tener que decir nada, y ni siquiera escuchar, sino simplemente actuar, simplemente hacer y perseverar. Y cierro poniéndole un ejemplo de lo que pasa en los grupos de oración. Suponga que usted es alguien que va al grupo de oración que está compuesto por 20 personas y llegan dos, ¿ya? Esos dos que llegan, si lo contrastamos con los 18 que faltan, lleva a que esos dos que llegan tiendan a desanimarse. Sienten, wow, solo somos dos que estamos aquí. Y significa que esos 18 que faltan generaron un efecto sobre esos dos que fueron. Esos 18 que faltaron generaron un efecto negativo sobre esos dos que fueron. Y entonces, cuando a la siguiente semana tengan que decidir ir esos dos, se dirán, pero ¿valdrá la pena si solo vamos a hacer dos? Entonces tengan en cuenta que los que no perseveran les complican las cosas a los que sí están perseverando. Pero también vale la inversa. Imagínense un grupo de oración donde vayan 18 personas y solo falten dos. La siguiente semana esos dos que faltaron van a decir, uy, sí tengo que cumplir con ir la siguiente semana porque han ido casi todos y qué roche, qué vergüenza, que justo yo no fui, ¿no? Que justo yo no fui. Entonces, pongamos el ejemplo más fuerte con uno. Entonces, si hay uno solo que ve el grupo de oración y ahí ora solito, pues los 19 que no fueron generan un efecto fuerte de pesar sobre esa única persona que fue. A la inversa, si van 19 y solo uno faltó, esos 19 que sí fueron, genera un efecto fuerte de llevar a la perseverancia a ese que faltó. Entonces, quiero que piensen en cada momento que su perseverancia ayuda a otros a perseverar y su falta de perseverancia dificulta la perseverancia de otros. Excelente, extraordinario, Dante. Muchísimas gracias. Mira lo que te dicen. Dios te bendiga y su Santo Espíritu te siga fortaleciendo en tu trabajo apologético, católico, que volvamos a tenerte, dice Coral. Y muchas gracias, Dante. Excelente charla. Oraremos por ti en nuestra comunidad para que Dios te siga iluminando en tu hermosa misión de amor. Que Dios te bendiga, Dante. Ha sido un gusto, de verdad. Ojalá que tengamos ese privilegio de volver a tenerte aquí en este programa.